Hola gente buena, soy Dan Chen, director del documental producido por Jubilee, Accepted. Una historia que sigue a 4 estudiantes de la controvertida preparatoria TM Laundry y su búsqueda para ser admitidos en una universidad de élite. Hemos pasado 4 años preparando, filmando y editando esta película y estamos impacientes por compartir con ustedes esta extraordinaria historia contada por las personas que la vivieron. La película se estrena el 1 de julio en algunos cines y puede encontrarse en Amazon y Apple TV. Ahora disfruten del episodio. Punto en Común es un experimento social que reúne a seres humanos con creencias opuestas. Estas discusiones pueden contener puntos de vista que son el resultado de la desinformación. Recuerda buscar a los expertos y ser crítico al formarte una opinión. Por favor, vea la humanidad de cada participante y, como siempre, fomentamos la empatía. Mi abuela era profesora universitaria cuando ella y mi abuelo se graduaron de la universidad y obtuvieron sus títulos de maestría. Pudieron literalmente llevar eso al banco como pago inicial de una casa. Un título universitario significaba un ingreso garantizado. Punto en Común. Da un paso adelante si estás de acuerdo con la afirmación. Mis padres esperaban que fuera a la universidad. Aunque mi padre no fue a la universidad, pasó por un pequeño grado de asociado, pero lo principal era ser fotógrafo. Y luego mi madre, siendo de Jamaica, tenía una educación muy diferente, siendo esa su manera de salir de ese tipo de ambiente de la pobreza. Ella siempre quiso que yo fuera a la escuela y ambos me pusieron en una escuela privada para prepararme mejor para la universidad. Así que me iniciaron en el camino tan pronto como pudieron. Cuando crecí, en realidad ni siquiera me di cuenta de que había una opción para no asistir a la universidad. Pensaba que esa parte era obligatoria, pero que podías graduarte o no. También era muy importante para mi abuela, que era profesora universitaria, y cuando ella y mi abuelo se graduaron de la universidad y obtuvieron sus títulos de maestría, pudieron literalmente llevar eso al banco como pago inicial de una casa. En esa época, un título universitario significaba un ingreso garantizado. Mi padre siempre fue el tipo de persona que decía, consigue tu título. No me importa en qué sea, así que siempre sentí un poco de flexibilidad sobre lo que quería hacer. Y por eso me tomé la universidad comunitaria como un momento para probar muchas cosas diferentes y ver lo que me interesaba, sin arruinarme. Mi nombre es Pam y estoy a favor de la universidad. Lo principal que siento que me perdí al ir primero a la universidad comunitaria fue que no se me dio la oportunidad de buscar roles de liderazgo en clubes o cosas de las que formaba parte. Los estudiantes transferidos tienen el estigma de no haber estado en el campus el tiempo suficiente. Me encontré con mucha gente que hablaba del síndrome del impostor o de la sensación de que no eran lo suficientemente buenos para estar en una universidad como la UCLA, que no podían hacerlo tan bien como la gente que había estado allí los 4 años. Y sí, yo también sentí esa sensación. ¿Pueden los que no están de acuerdo acercarse? No había ninguna expectativa de que yo fuera a la universidad, así que fue mi decisión personal ir. Vi mucha pobreza en mi comunidad, en mi barrio, y cómo puedo evitar esta situación como adulto. No había un plan B para mí, así que fue como, si no lo hago, voy a volver a mi ciudad natal y voy a trabajar en una fábrica, o puedo hacerlo y ver qué pasa. El uso de la discriminación positiva por parte de la universidad es problemático. Bien. Mi experiencia personal con la acción afirmativa cuando fui a la PWI, me eligieron más o menos en base a la acción afirmativa. Había mucho marketing, oye, ven a nuestra escuela. La discriminación positiva puede ser problemática en el sentido de que cuando estos estudiantes llegan al campus no hay lugar para ellos. Sí, es como, bueno, tienen clubes, tienen otras personas a las que pueden recurrir, Sí. pero es más como una vez que entras, estás por tu cuenta, debes resolverlo por ti. Y también creo que está siendo problemático en lo que respecta a la sociedad, porque hay muchos blancos que dicen que la única razón por la que esta persona entró a esta escuela fue por eso. Especialmente las instituciones privadas, estas escuelas de la Liga Ivy. Ciertas personas asisten a estas escuelas. Si no encajas en sus estándares, entonces puedes ser excluido de ese grupo.
Me llamo Sakiya y estoy a favor. No ir a la universidad es un privilegio dependiendo de quién seas y a quién conozcas. Creo que las universidades apoyan a las minorías dependiendo de dónde seas. En mi caso, soy de Baltimore. Había oportunidades para las minorías. Es una ciudad minoritaria. Si estuviera en otro estado que fuera más conservador o predominantemente blanco, creo que no habría tenido tantas oportunidades. La meritocracia no puede existir en el mismo lugar donde hay nepotismo y herencias y todo eso. Pero siempre hay algún tipo de acción para que la gente entre en las universidades. Personalmente conozco a alguien que asistió a clases en cierta universidad de la Liga Ivy con un futuro presidente y era un estudiante terrible, pero por supuesto entró porque era un legado y su familia donó un edificio. Y así es como se llega a ser presidente. Así es Estados Unidos. La acción afirmativa es buena para dar una oportunidad a gente que de otra manera no la tendría. Creo que la intención es buena y no se puede hablar de intención cuando el sistema tiene el aspecto que tiene. También tenemos que tener en cuenta el aspecto de las finanzas y el dinero de las escuelas que ganan dinero. Y cuando estamos hablando de la intención, sí, puede haber un profesor que diga, oh, me alegro mucho de que estés aquí, pero eso no habla en nombre de toda la universidad, no habla en nombre del consejo. La intención es darnos una oportunidad a las minorías o no escuchar quejas. Para aumentar su número, aumenta sus niveles de diversidad. Bueno, en realidad pienso de otra manera. Creo que si la acción afirmativa en definitiva funciona contra el nepotismo. Y siento que si fuera por la acción afirmativa, muchos estudiantes negros no podrían ir a las PWI. Y entonces estoy de acuerdo en que una vez que llegas allí hay una dificultad para ser un estudiante de color en una institución predominantemente blanca. Con esa posición, también era el otro lado el que decía lo mismo. Decían, no te dejaremos entrar porque no encajarás bien aquí, en la cultura. Y esa es la forma que usaban para impedir que la gente pueda ir. No diré que es mejor que me rechacen porque no tienen los recursos, sino que me dejen llegar allí y me dejen descubrirlo por mí mismo en lugar de decirme que no encajaré bien. Y eso es lo que permite la discriminación positiva. Y también diré que las mujeres blancas se benefician de eso más que cualquier otro grupo minoritario. No se trata de que se permita a los estudiantes de color entrar en el campus, sino de que se permita a las minorías. Un título no te capacita para la mayoría de los trabajos. Creo que lo que estamos viendo actualmente en el mercado laboral es que muchos empleadores están contratando por experiencia. Contratan para ver si sabes de lo que estás hablando y ahí es donde creo que las prácticas entran en juego. Y es porque muchos estudiantes universitarios hacen prácticas porque necesitan salir y adquirir esa experiencia para que los empleadores quieran contratarlos. Ningún empleador te rechazará si dices, oye, tengo toda esta experiencia o sé cómo hacer exactamente lo que estás contratando, pero no fui a la universidad durante 4 años. El hecho de que eso figure como una cualificación y un requisito es como una especie de control, de acceso, más que de quién va a ser el mejor en el trabajo. Soy Michelle y estoy en contra de la universidad. Me convertí en una antiuniversitaria cuando me gradué como la mejor estudiante de la escuela secundaria y me di cuenta de que continuar con la universidad sería una condena por deudas. Mi madrina me regaló un libro llamado La educación de los millonarios y ella no había leído el libro por adelantado, así que pensó que me iba a animar a invertir en la universidad. Pero lo que el libro hacía en realidad era explicar las historias de mucha gente que se hizo millonaria sin una educación formal. La mayoría de las empresas no se toman el tiempo de leer ese currículum. Lo pasan por una máquina. Si hablas bien y conoces a ciertas personas para abrirte el camino, no necesitas realmente las cualificaciones para hacer el trabajo. La gente que tiene las cualificaciones no consigue el trabajo. Sí. He estado buscando trabajo en los últimos 2 meses. Empecé como una hoja de cálculo donde ponía cuántos de ellos piden X cantidad de años de experiencia. Casi todos ellos eran necesarios títulos universitarios.
Incluso conseguí como 3 o 4 por cada 40 que solicité. Soy de Miami y solía trabajar para el condado y para eventos sociales. Y ahora que me he mudado aquí, me resulta muy difícil hacer la transición hacia el mismo campo, porque le digo a la gente, yo solía organizar torneos de fútbol, solía organizar colectas de alimentos. Pero como no tengo un título en marketing o en coordinación de eventos, la gente, como has dicho, dice, necesitas un título para entrar, pero como no tengo ese título, ni siquiera me dejan entrar. Me llamo Kenny y estoy a favor de la universidad. Ir a la universidad es muy importante porque he tenido una larga línea de familiares que han sido educadores. Mi madre, que falleció de cáncer, era profesora. Y cuando llegó a este país, el único sueño que tenía para mí era ir a la universidad. En las primeras etapas de mi asistencia a la escuela, sentí que era una carga muy dura de llevar. El hecho de no saber qué quiero hacer cuando vaya a la escuela, pero tengo que hacerlo porque son los deseos de otra persona. Pero al final, cuando empecé a crecer y a darme cuenta de que tenía mis propias razones para ir a la universidad y que además podía cumplir el sueño de mi madre, fue algo que realmente me empujó a querer continuar mi educación e ir a la escuela. La deuda de los préstamos estudiantiles debería ser perdonada. Para mí es una locura que vayas durante 4 años y estés pagando cientos de miles de dólares en deuda y que puede que cumplas con todos los pagos y aún te quede como más del doble por pagar. Un plan de pago realmente popular que hemos estado viendo en la Universidad de Purdue comenzó a hacer esto. Se llama de acuerdos de participación de los ingresos. Así que en vez de pagar por tu título por adelantado, si la universidad realmente te ayuda a conseguir ese trabajo, empiezas a pagar un porcentaje de tu salario en los años de estudio. Y después de 5 o 7 años, el porcentaje que pagues es estupendo. Y si no, y no estás haciendo mucho dinero, entonces la universidad realmente te falló en ayudarte a conseguir esa carrera. Eso me gusta. La responsabilidad recae en la institución donde debe estar, no en el prestatario. Es muy fácil decir, bueno, en los países nórdicos pagas $5 y obtienes tu título, es fácil, pero aquí es diferente, y lo ha sido y lo será a menos que ocurra algún gran cambio, pero no sé cuál es. ¿Cómo nos dirigimos a los millennials que pasaron por la universidad y han acumulado millones en deudas? ¿Y cómo lo cambiamos para que sea mejor para las generaciones futuras? Creo que debería ser cancelado solo por las pretensiones en las que los préstamos fueron dados. Es literalmente la definición de préstamo predatorio, en términos de dar miles de dólares a alguien sin puntuación de crédito. Sí, y cuando obtienen esos préstamos y no entienden que los intereses se acumulan y luego 6 meses después de que te gradúes y tengas un trabajo, no vas a tener que empezar a pagarlos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mi desacuerdo está en la forma en que se maneja. Existe esta estafa en particular que está muy extendida. La gente se ha visto envuelta en otras estafas y esas no se perdonan inmediatamente. Entiendo que es una situación diferente porque de la cantidad de presión que se colocó sobre ti para entrar en esta estafa, incluso la presión gubernamental también, por lo que tienen cierta responsabilidad en ella. Yo fui víctima de una de esas estafas. Tomé algunos préstamos y luego mi último año no tenía suficiente. Y entonces tomé un préstamo de $5,000. Y eso fue lo peor. Lo que me ayudó a volver a dar un paso adelante fue la palabra todo. Algunas personas pueden haber pedido ese préstamo al ir a la universidad y ahora están ganando mucho dinero y pueden permitirse devolverlo. Si alguien es capaz de contribuir, ¿por qué no lo haría? Soy Daniel y estoy en contra de la universidad. Tomé un montón de clases diferentes mientras estaba en la escuela de arte y obtuve, supongo, un conjunto más amplio de habilidades que mi otro hermano. Lo que me pareció injusto fue que nos costó lo mismo ir a la universidad y sin embargo yo obtuve un mejor rendimiento de mis estudios que él. Y él continúa pagando la misma cantidad que yo. Si alguien no está seguro de su carrera, ¿vale la pena que se endeude con miles de dólares cuando no sabe qué va a hacer con su vida? Los campus universitarios están radicalizando a los jóvenes. Al principio dudé porque interpretaba que la universidad estaba influyendo en la gente, pero no creo que sea así. Creo que la gente que puede tener ciertas creencias va a la universidad y las difunde entre sus compañeros. Así que en ese sentido, diría que los campus universitarios están contribuyendo a ello. Cuando ves un titular y ves que una universidad está persiguiendo esto, siento que tiene mucho más daño hacia la historia. Como si la escuela está promoviendo este tipo de comportamiento y siento que porque se dan cuenta de que mucha gente
está recibiendo mucha atención por esas escuelas específicas. Es como, de acuerdo, vamos a darles más incentivos para hacerlo porque está ayudando a que nuestro nombre se conozca. Si no estás en estos espacios donde escuchas muchos argumentos de cada lado, es fácil decir, bueno, eso no se aplica a mí, así que, ¿por qué me importa? Creo que al estar en un entorno universitario, me veo obligada a ver estas cosas y más expuesta de lo que habría estado si no hubiera ido. Cuando escuché la palabra radical, la puse en pausa por un segundo porque creo que tiene una connotación negativa solo en los medios de comunicación, así que creo que cuando oyes a la gente decir algo radical piensas, bueno, eso suena a algo malo. Siento que es educación, como si estuvieran aprendiendo más sobre la sociedad y sobre la historia del gobierno en América. Y eso a veces te hace enfadar y te hace querer hablar y convertirte en un activista por un determinado tema o posición. Sin embargo, en mi opinión, no es diferente de lo que los algoritmos están perpetuando en las redes sociales. Si estás en Twitter, vas a seguir a gente que está dentro de tu espacio y vas a ver ese tipo de contenido. Y creo que eso está jugando un papel más importante en la radicalización y haciendo más que en el espacio político de lo que estamos viendo en los campus universitarios. Yo personalmente crecí en un hogar cristiano conservador. Al crecer en esos ambientes, siento que la radicalización realmente comienza en casa. Comienza con tus padres que te dicen sobre la gente. Creo que cuando llegamos a la universidad estamos en un espacio más libre para expresar estas opiniones e incluso en las redes sociales. También hay un nivel de anonimato, así que la gente se siente más cómoda compartiendo ciertos puntos de vista. Creo que estas cosas empiezan en casa y se ven cuando te haces mayor. Las universidades dan prioridad a ganar dinero en lugar de ofrecer una educación de calidad. Oh, todos están de acuerdo. Qué bien. Como alguien que trabaja en una universidad, primero es un negocio, y lo veo de primera mano. Creo que para muchas instituciones lo más importante es ganar dinero, así que tomarán ciertas decisiones en términos de qué nos permitirá ganar más dinero, qué nos hace quedar mejor como instituto, en lugar de que la preocupación principal sea la atención al estudiante. Los profesores que tuve en la universidad comunitaria no eran ni mejores ni peores que los de la UCLA, a veces mejores. Eran más amables, eran más accesibles, el tamaño de las clases era menor, había más clases disponibles. Cuando llegué a la UCLA pensé, ¿hay una clase y es solo a las 5 de la tarde? ¿Es en serio? ¿Cómo se supone que voy a hacer un horario sobre eso? Así que me di cuenta de un montón de cosas cuando llegué a la UCLA, como, esto no es lo que pensaba. Las universidades en las que me gradué se centraban mucho en los estudiantes de primer año. Todo giraba en torno a ellos, traer más estudiantes de primer año porque la tasa de graduación es muy baja. Además, traen dinero, ellos estaban ahí todo el año y si se quedan, si no, no. Cambiaron los edificios de dormitorios para que solo ellos tengan alojamiento. Se trata de la calidad de los dormitorios. Por las decenas de miles de dólares que pagas. Terrible. ¿Cómo tiene eso sentido? Además, cuando miras a una institución pública y ves los salarios, el 90% de las veces vas a ver que la persona mejor pagada es un entrenador. Y eso te mostrará dónde va el dinero real, y es como millones de dólares más que cualquier otra persona que trabaje allí. Me llamo Casey, estoy a favor de la universidad. Fue una oportunidad para mí definitivamente con la capacidad de sacarme de la pobreza. Crecí en un hogar monoparental criado por mi madre. Creo que la posibilidad de ir a la universidad y obtener un título me permitió conseguir trabajos mejor pagados y pagar las deudas de mi madre, así como ser una mejor persona en mi comunidad. El sistema de aceptación de la universidad está amañado. Fui a uno de esos eventos de la escuela que estaba de moda solo para aprender más sobre el proceso de admisión. Y mi madre se encontró con uno de estos conocidos de cuando estudiaba, y él había puesto a todos sus hijos en la escuela, y una de las cosas que nos dijo fue que la escuela lo hizo súper competitivo para entrar, por lo que su tasa de aceptación parece ser del 8%, pero para todas esas transferencias es mucho más alto. Esa es la forma de entrar, diría yo, en la mayoría de estas escuelas. Si no tienes las calificaciones adecuadas o tal vez no puedes pagar ese año, hay puertas traseras y al escuchar eso asumo que hay más puertas traseras allí. La universidad de mis sueños cuando estaba en la preparatoria era ir a Georgia Tech. Empecé mi proceso de admisión en la universidad en Virginia Occidental y al ir a visitar al consejero universitario en el campus de Georgia Tech me dijeron, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que conseguir, y en tercer año nos mudamos a Tennessee.
y acabé presentando la admisión de Georgia Tech en Tennessee. Y me rechazaron y se me rompió el corazón porque había cumplido con todas las estadísticas que ella me había dicho que debía cumplir. Acabé llamando a mi consejera de admisiones en Georgia Tech porque había desarrollado una relación con ella y recuerdo que lloré con ella en el auto y le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo directamente que si hubiera aplicado desde Virginia Occidental, desde mi escuela, habría entrado. Me llamo Mehak y estoy en contra de la universidad. Cuando entré a la universidad por primera vez, pensé que había que tener un título universitario para tener éxito y montar tu propio negocio. Y conocí un montón de personas que habían abandonado la universidad y tenían entre 18 y 23 años. Eso me abrió los ojos porque eran personas que habían recaudado millones de dólares para crear sus propias empresas y no tenían esa formación universitaria. Mi madre tiene una maestría y mi padre es médico. Así que para mí dar la vuelta y decir, oye, yo realmente no creo que necesito 4 años de universidad, creo que puedo salir y hacer cosas por mi cuenta, fue un gran choque cultural para ellos. Pienso en la universidad como lo que dijimos en términos de ser un negocio y creo que están amañados para ganar todo el dinero posible. El instituto gana más dinero cuando los estudiantes están fuera del estado. Sabiendo lo que sabemos sobre la aceptación en la universidad, ¿qué les gustaría ver? No hay manera de que los que quieren ir a una universidad puedan ir, así que tienen que encontrar alguna manera de evitarlo. Creo que tiene que haber más transparencia en general con las universidades. Los estudiantes tienen que ser conscientes de lo que van a estudiar en la universidad, de quién quieren aprender. Creo que será beneficioso. ¿Qué pueden aprender ellos una vez que llegan allí? Soy Kyle y estoy en contra de la universidad. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, elegiría no ir a la universidad porque ha habido varios puntos de referencia en los que puedo pensar que también he progresado creativamente que han ocurrido fuera del aula. En términos de experiencia o cosas que he aprendido de la gente que trabaja en la industria, o también lecciones que he descubierto sobre mí mismo, simplemente por estar sentado haciendo el oficio que quiero hacer. Eso más o menos no me lo enseñaron en las clases que pensé que me enseñarían. Deberíamos dejar de decirles a los niños que todos deben ir a la universidad. Sí, creo que algunos niños, sí, realmente sobresalen en la escuela. Entonces sí, quieres animarlos. Pero siempre habrá un niño que no tiene idea de lo que quiere hacer y no se le debe presionar para que vaya. Ni siquiera se le debería animar a ir. Tiene que descubrir algo. O si sus habilidades no son propicias para un grado normal, ir a la escuela de comercio, aprende un oficio y harás dinero. Creo que tenemos que dejar de decir a todos los niños que tienen que ir a la escuela. Más bien decirles, si no quieres ir a la escuela, aquí tienes otras opciones. Sí, más centrado en la carrera, en la profesión. En especial en algunos de nuestros casos, cuando se espera que vayamos a la universidad y a la gente no le importa el título que tengas. Es una bandera roja ya que necesitas ser intencional sobre las elecciones que haces. La universidad ya no es un indicador de éxito futuro. Con Internet y con todo este acceso al conocimiento, puedes crear tu propio futuro fuera de la universidad. Y creo que realmente es bueno para ayudarte para avanzar a las carreras como médico, abogado, donde necesitas una educación superior. Aparte de eso, creo que es mucho más barato y tiene mucho más sentido para la gente encontrar una escuela de oficios o ir a su colegio comunitario local y simplemente obtener las habilidades que necesitan de modo que puedan empezar a trabajar. No creo que la universidad sea para todos, pero creo que la mayoría de las veces cuando oímos conversaciones de gente que dice deberías ir a la universidad, suele ser de gente que no ha ido a una. Es como un consejo genérico en términos de que deberías hacer algo con tu vida. Es lo que tratan de decirte y solo utilizan la universidad porque creo que sigue siendo un indicador de éxito. Estadísticamente es probable que ganes como $1 millón más. Y así terminamos la discusión.